entonces. Ya, ahora sí que sí. Cualquier cosa, chiquilla, si me voy quedando pegada, me avisan para yo repetir lo que me falta decir, ¿ya? Vi por ahí a la Karin López. Tenemos una maestra de las redes sociales. Después le vamos a hacer algunas preguntas a la Karin López, si me está escuchando, para que la sigan. Intenté saludarte, Te pero vi, te vi. Oye, después te voy a hacer todas las promociones, Karin, y para que te sigan en tu Instagram, porque si tienen, por ejemplo, ustedes un Instagram donde vendan algo, o les interesa, por ejemplo, a la directora hacer alguna charla en relación al emprendimiento digital, la Karin es seca, seca. gracias. Podemos hacer un live. Sí, Gracias, Carla, gracias, mi amor. ya, chiquillas. Bueno, me presento bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Pérez, yo soy psicóloga y hoy día estamos aquí reunidas porque vamos a desclasificar todos los tips y datos posibles para que ustedes sean las próximas elegidas en su entrevista laboral. ¿Cómo ser más empleable? Yo trabajo en empleabilidad y eso me lo preguntan prácticamente todos los días, tanto haciendo selección de personal como también preparando a personas para que lleguen a esos trabajos soñados, a esos nuevos trabajos soñados. Voy avanzando aquí, de repente me quedo media pegada porque mi computador se queda pegado, ya les pido disculpas. Voy a tener que cambiar el computador. Bueno, un poco de mi presentación, como les decía, mi nombre es Carla, otra parte importante de mi vida es que soy mamá de 2 hijos, uno de 8 y una de 2 años, y cuando nació mi segunda hija, nace conmigo también mi consultora de recursos humanos con enfoque de género que se llama MBO Mamás en Busca de Oportunidades. Después les voy a dar los datos de todo, me pueden seguir en @soy_mb_o, lo voy a poner después de mi nombre, porque subimos muchos datos relacionados a la empleabilidad y a la maternidad, y en cómo conciliamos todo este trabajo que es tan difícil, ¿cierto? Ahora, no excluimos a las mujeres que no son mamás, eso da lo mismo, eso es un pelo de la cola, ¿cierto? Porque todas tenemos las capacidades para poder desarrollarnos de la mejor manera posible en nuestros trabajos. Bueno, como les comentaba, yo estudié psicología en Santiago, luego me vine a vivir a Antofagasta por temas familiares eh, y vivo en Antofagasta ya como hace 3, 4 años, más o menos. Y bueno, esto está medio desactualizado porque yo creo que ya por lo menos he asesorado a unas 700 personas hacia arriba en temas relacionados a la empleabilidad, porque ya llevo trabajando en esto desde hace como 15 años. Así que la verdad es un tema que si bien va cambiando siempre, les podría decir que tengo un alto manejo en ese tipo de preguntas, pero ojo que todo depende también de la mano del evaluador que la vean a uno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos avanzando. Eso es para que ustedes digan, hoy, ¿Aló? ¿sí? Hola, disculpe, buenas tardes. Me Buenas conecté tardes. hace rato, no quería dar mi nombre. Señorita Carla, Emiliana Moreno, por acá. Muchas gracias, Emiliana. Cualquier cosa, cualquier pregunta, abren el micrófono nomás. Bueno, no les voy a mostrar ese video porque si no va a ser muy dificultoso. Lo importante, chiquillas, que les quiero comentar desde este minuto es que hoy día todas las entrevistas que tengamos, o por lo menos la mayoría de las entrevistas que tengamos, las vamos a realizar de manera online o de manera virtual. Entonces, para eso tenemos que estar súper cercanas a la tecnología. Yo sé que muchas de nosotras como que rehuimos de esto, porque son más cosas y más cosas que uno siempre tiene que estar aprendiendo y la verdad es que el tiempo escasea. Y no sé si les pasa a ustedes, pero con persona que hablo me dice hoy día, siento que tengo menos tiempo que antes de la pandemia.
donde no sé, como que si estoy trabajando en algo, estoy buscando trabajo, como que el tiempo volara cuando uno está al frente del computador. Entonces, la verdad es que sí, tenemos que en función de eso manejar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dicen expertos, hace más de 15 años piensan que lo que está pasando hoy día realmente es algo que se veía venir, que iba a pasar de pronto, no tan aceleradamente, pero hoy día el confinamiento hizo que las nuevas tecnologías como que explotaran y que uno tuviese que subirse a este carro si no se queda abajo, ¿sí? En las entrevistas de trabajo también. Y les cuento que hoy día muchas de las empresas están realizando todos sus procesos de reclutamiento y selección en este formato, en formato online, pero más que en formato online simplemente como de hacer una entrevista a través de una videoconferencia, también están ocupando algunos software que tú tienes que subir algunas de tus respuestas, ya sea escritas o no sé, o en un video, que es lo que les cuesta más a las personas, y tú tienes que venderte en 3 minutos, en 2 minutos, en estas presentaciones que no te está mirando nadie más que un algoritmo y un computador, ¿sí? Y que en función de las respuestas que tú vas entregando es si vas quedando seleccionada o seleccionado o no, ¿sí? No sé si a alguna de ustedes le ha tocado vivir algo así hoy día. Me van contando nomás. ¿Sí? Entonces, bueno, lo importante es que sepamos que lo primero que tenemos que hacer es que si estamos todavía en el formato retro, old school, de la entrevista presencial, que obviamente van a seguir ocurriendo, pero van a ser los menores casos, sea súper bueno que ustedes comprendan que hoy día eso ya va a ir a la baja, ¿sí? Y que tenemos que saber desenvolvernos también frente a una cámara, porque no es lo mismo estar frente a frente a una persona en vivo y en directo, porque va a ver todos nuestros gestos, va a ver desde cómo nos sentamos, desde cómo nos movemos, cómo llegamos al asiento, etcétera, versus lo que implica una entrevista laboral que está frente a una cámara que incluye solamente este recuadro. Muchas veces el cuadro, por ejemplo, yo ahora lo bajo un poco, no muestra más de nuestro cuerpo que simplemente nuestra cara y nuestros hombros, ¿ya? Entonces, eso también es bien importante porque yo les diría que para los que son más introvertidos probablemente este consejo no les va a venir tan bien, pero la expresión tiene que ser mucho más amplia, mucho más exagerada, en el sentido que se note lo que a mí me está pasando, el énfasis que yo doy a las palabras, por ejemplo, y los movimientos que hago, ¿ya? Entonces, si yo quiero comunicar a través de una pantalla, que es un recuadro muy chico que no tenemos, no es como la televisión también, que en el fondo en la televisión tú tienes distintos paneos, ¿cierto? Donde te muestra de cuerpo completo, de medio cuerpo, el close-up en la cara, etcétera. En este caso no, pues es algo que es totalmente estático y fijo. Entonces, este cuadrado tenemos que aprender a utilizarlo de la mejor manera posible para comunicarnos con nuestro entorno. Me van comentando si voy muy rápido o si necesitan algo. Bueno, entonces comencemos. ¿Escucha cortado? Si escucha cortado, probablemente puede ser nuestro internet. Yo estoy conectado a dos Wi-Fi, pero me van avisando ya, si no yo voy repitiendo las cosas que se escuchan muy mal. Bien, como les decía, lo primero es lo primero. En este caso, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo te llevas con estas aplicaciones? ¿Sí? ¿Conoce? Bueno, Skype, yo diría que ya también es como de las aplicaciones retro para comunicarse con otras personas. ¿Alguien sigue ocupando el Skype de acá? ¿Me puede hacer con la manito también? ¿No? Nadie. Nadie, no. Súper super old school. El, el Skype. Bueno, el Zoom. El Zoom. ¿Quién lo ocupa? ¿Hay alguien que lo ocupe? Me van contando
para ir sabiendo si están ahí. ¿Están ahí? Sí, sí estamos. ¿El Zoom donde estamos ahora? Sí, por el Zoom donde estamos ahora, muy bien. Y hay otras herramientas, por ejemplo, como el Meet, ¿cierto? El Jitsi. Lo importante es, chiquillas, que al momento de Teams que también. Teams, muchas gracias. Lo súper importante de esto es que si es que en alguna entrevista les proponen juntarse por una aplicación X, no se pongan difíciles con la aplicación, sino que yo les recomiendo que las manejen todas, ¿ya? Porque a veces hay empresas que tienen compradas las licencias de algunos y es difícil para ellos ocupar otras plataformas, aunque la mayoría de las consultoras, por ejemplo, ocupamos de a varias, porque sabemos que eso puede ocurrir. Y en la medida que, por ejemplo, yo me comunico con alguien a través de una de estas plataformas, te lo digo por experiencia propia, puede ser que el Zoom en un momento falle, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si falla? Y no tengo otra opción. Pucha, entonces yo le puedo proponer, mira, y ocupas el Teams, ocupas no sé, cualquier otro, ¿cierto? Entonces es súper relevante que ustedes sepan manejarse en esto, que sepan manejarse en el amplio sentido, en el fondo que logren compartir una pantalla en cada una de estas plataformas, que si tienen que descargar esta plataforma en su computador para que funcione, la tengan previamente descargada, porque acá, bueno, acá dice en la PPT, la ley de Murphy, ¿cierto? Cuando sabemos que estamos apurados, de repente todo nos sale mal. Murphy siempre viene a visitarnos cuando estamos súper apuradas. Entonces, lo ideal es que tengamos siempre hasta un plan Z. No solamente un plan B, sino que todos los planes posibles para que la comunicación sea lo más fluida y efectiva posible. Bueno, como punto muy interesante de esto es siempre tener un lugar o un espacio creado para poder tener nuestras reuniones y nuestras entrevistas virtuales, si es que no fueran presenciales, ¿cierto? ¿Cómo? Pero pucha, es que yo tengo mi casa, todo el mundo está ahí dándose vueltas, sí, yo sé, a todos nos pasa lo mismo, pero siempre puede haber un espacio donde yo pueda pedir un poquito de privacidad para ese momento en particular que es la entrevista laboral. ¿Por qué? No es que moleste que uno tenga ruido por detrás, pero pasa que los candidatos y candidatas tienden a desconcentrarse cuando hay otras cosas alrededor y no logran conectarse con la conversación con la persona que tienen al frente. Eso se nota, ¿sí? Entonces, en esa situación, nosotros necesitamos un espacio, la mesa del comedor, puede ser incluso la cama chiquilla, o sea, se entiende que no todo el mundo tiene un escritorio con una oficina en la casa, pero obviamente, si es que me voy a sentar en la cama, pucha, la cama ordenada, que no se note, digamos, como la falta de estructura o la falta de orden en el momento de conectarse. Bueno, importante también es prepararse con la entrevista laboral que yo voy a tener. ¿Prepararse en qué sentido? Es súper interesante que cuando a mí me llaman a una entrevista laboral, yo, si es que me dicen el nombre de la empresa, porque hay algunas empresas que tienen ese mal hábito de no decir cuál es el nombre de la empresa hasta que tú pasas como a la última fase. Si es que la empresa, por ejemplo, tiene este mal hábito, porque realmente no es un buen hábito de parte de las empresas, yo poder averiguar al menos cuál es el rubro, ¿sí? ¿Cuál es el rubro de la empresa donde yo voy a ir a trabajar o por la cual yo estoy postulando? Puedo averiguar también o le puedo preguntar el rubro, el lugar donde se desempeña, qué cosas o productos o servicios vende. Y si yo, por ejemplo, me manejo en esa área o en esa industria, probablemente voy a tener en mente, no sé, unas 5 empresas que podrían ser, y ahí tengo que ponerme a investigar y a estudiar qué es lo que hace cada una para no llegar tan poco preparada. Además que en una entrevista mostrar conocimiento del rubro ampliamente, no solo de una empresa,
habla de una gran motivación por el cargo, chicas. Entonces, es súper importante que ustedes también logren comprender que hay que mostrar interés desde el lado del conocimiento, desde el lado del estudio, de la investigación, del análisis del mercado. No les estoy diciendo que tengan un análisis del mercado para la empresa y les vendan un trabajo gratuito a las empresas. A mí me han dicho en algunas entrevistas eso. Oye, yo le hice una asesoría gratuita a esta empresa porque les dije todo lo malo y todo lo bueno que yo veo. La verdad es que no se trata de eso, no se trata de criticar la empresa, pero sí habla muy bien de las personas que sepan dónde van a ir a trabajar. Por ejemplo, yo trabajo en selección de personal, ¿cierto? Ese siempre es mi cargo. Entonces, si yo me postulo un cargo de analista de selección de personal, yo de repente debería por lo menos conocer cuáles son las posibles empresas consultoras que me podrían contratar, a grosso modo, a grandes rasgos. Si tal empresa llega a otros países, saber más o menos cuál es la competencia, saber los valores del mercado, los valores en plata. No sé si les pasa a ustedes que muchas veces no saben cuánto cobrar, por ejemplo. ¿Saben hablar de la plata en las entrevistas de trabajo? Carla, ¿Sí? disculpa, mira, yo hace poco tuve una entrevista presencial ¿Ya? y la verdad es que el tema del sueldo, de cuánto uno, la pretensión de renta, siempre ha sido un tema para mí en la entrevista, sea presencial o online, porque uno como postulante dice, si pido muy poco, pueden pensar que soy muy mediocre, quizás que aspiro a poco. Y si pido mucho, no me van a dejar seleccionada porque dicen, bueno, está sobre lo que nosotros podemos pagar. ¿Cómo podemos dar una cifra certera, realista, para un cargo? O cómo expresar, o muchas veces, esta es otra pregunta, muchas veces en las entrevistas no hablan nada de plata y uno no sabe cómo hacer la pregunta de forma cordial y oportuna. ¿Cómo se pregunta eso en el fondo? Hoy, Vanessa, haces una pregunta buenísima porque, mira, primero que todo, acá también vamos a desclasificar, o sea, vamos a desclasificar lo que realmente pasa en las empresas. Y muchas veces pasa en las empresas que no llegan a la parte de la renta porque, porque ¿cómo se llama? Porque no quieren como casarse con un rango de renta en las mismas empresas, ¿ya? Ya, en cuanto a tu primera pregunta, ¿cómo saber cuánto cobrar? Yo les recomiendo bajar de internet, uno en Google puede buscar esto. Depende de los rubros, chiquillas, ¿ya? Pero si estamos hablando de rubros, por ejemplo, donde uno busque cargos, por decirlo de alguna manera, profesionales o ejecutivos o analistas de alguna, o administrativos también, tú puedes buscar en Google, lo voy a poner aquí en el chat, en Google, ustedes abren Google y ponen guía de bandas salariales, ¿ya? Les van a salir algunas como PDFs de algunas empresas consultoras grandes que se llaman así como Half Personal, Page Personal, son como empresas así como gringas que hacen estudios de mercado en cuanto a las bandas salariales. Banda salarial se le llama al rango mínimo y al rango máximo que se puede pagar por un cargo o una vacante en una industria determinada. Dice que mi internet está malo, no sé si me escucho bien. Al menos yo Sí, acá te escucho escuchas bien. ¿Sí? Perfecto. Ya, me avisan cualquier cosa. Ya, perfecto, gracias. Entonces, es súper importante saber que para todos los cargos que uno postule, siempre va a haber un mínimo, un máximo, que depende obviamente del tamaño de la industria, depende también de la experiencia que yo tenga como profesional y no sé, del rubro, puede ser, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que estamos en la región de Antofagasta, usualmente se piensa que los sueldos son más altos porque estamos ligados al sector minero.
el sector minero en general paga bastante bien cuando eres contratado directamente por una empresa minera. No así los cargos que no están relacionados al área minera, que pagan igual como pagan en Santiago, por ejemplo, o muy similar, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que tener ese conocimiento, ¿ya? Entonces, primero, bajar esas bandas salariales. Segundo, identificar tu cargo en esa banda salarial. Usualmente esas bandas salariales yo siento que están un poco infladas, ¿ya? Entonces uno ahí podría decir, bueno, estoy quizás en la parte más baja porque usualmente no llegan a esas rentas tan altas como se dice en la banda salarial superior, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, sería súper bueno que nosotras, sabiendo cuál es la industria, podamos preguntarle a otras personas cuánto es más o menos lo que se gana en una industria como esa. Si es que yo tengo un amigo, una amiga, un tío, un primo, perdámosle el miedo a hablar de plata. Yo creo que tenemos miedo y vergüenza de hablar cuánto ganas tú, cuánto... Ya. Y ojo, chiquillas, y aquí estamos entre mujeres, desclasificando temas. Las mujeres en Chile, hay un estudio que te dice que gana más o menos un 25, un 27% menos que los hombres en el mismo cargo. Y eso se debe a dos cosas fundamentalmente. Primero, las mujeres nos embarazamos y tenemos hijos, ¿sí? Por ende, somos más caras para lo que podría llegar a ser la empresa. Lo digo entre comillas porque eso legalmente no es así. Por otra parte, bueno, el tema del fuero maternal, que a muchas empresas eso le incomoda. Y por otra parte, en la parte técnica, el hombre casi siempre, no siempre, casi siempre, se ha sabido vender mejor que nosotras, ¿ya? ¿Por qué? Porque tampoco le tiene miedo a pedir la renta que cree que estima conveniente para su cargo, ¿ya? Entonces, esta charla también que les sirva un poco más para empoderarse y pedir lo que ustedes saben que tienen que pedir. Y no bajarse porque en el fondo, como mi marido siempre me dice, que no te contraten por barata, que te contraten por buena, ¿sí? Que en el fondo te tengan que pagar lo que paga el mercado, está bien, pero que no te contraten solo porque tú cobras más barato que tu competencia. Porque si es así, no están valorando tu trabajo, ¿ya? Entonces, para eso tengo que hacer un estudio personal de cuánto es lo que pagan. Por ejemplo, puedo ver cuánto me han pagado a mí en cargos similares en otras empresas, en otras industrias. Y hay otra herramienta que es muy buena y que también tú buscas en Google, te metes a, por ejemplo, en Google tú pones, voy a poner un ejemplo acá, secretaria administrativa, y lo pones sueldo Indeed. Indeed se llama la herramienta, que es una herramienta de búsqueda de trabajo, Indeed.cl, ya se la voy a dejar acá. Si es que no están inscritas en Indeed, háganlo, porque es una página que junta muchos avisos de trabajo y te los manda como una alerta al correo. Tú puedes abrirlo desde tu celular, que tiene una aplicación, y tú puedes aplicar a estos cargos rápidamente porque te hace subir un currículum. Es como el Trabajando, ¿sí? Y como los otros portales, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero encontrar cuánto vale un cargo de secretaria administrativa, yo puedo verlo. A ver, de hecho, les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Me van diciendo ya, porque la idea, sí, dice, y también hay estudios que dicen que la mujer cuida su ámbito familiar y a veces a algunas organizaciones no les gusta lidiar con ello. Exacto, Alexandra. La escribí acá, pero miren, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir y voy a compartir mi página de internet, o sea, cualquiera, digamos, de internet. Ahí estoy haciendo puras tonteras. Ahí sí. Ya, entonces, aquí voy a compartir. Voy a compartir. Voy a meterme a la página principal de Google. ¿Ya? Así lo hago yo, por ejemplo, en el Chrome. ¿Ya? Ya, aquí estoy en la página. ¿Me ven la página principal de Google, cierto? ¿Se ve, cierto? Sí. Sí.
Ya, Sí. bacán. Ya, entonces yo me meto aquí y pongo, por ejemplo, administrativa. Le estoy poniendo un ejemplo que yo sé que va a salir, ¿ya? Administrativa, sueldo. Indeed. Vamos a ver qué me sale acá. Entonces acá, si yo veo en la primera opción que me sale, asistente administrativo, salario en Chile, salary Chile. Entonces lo pincho y me va a salir lo siguiente. ¡Tarán! Me va a salir lo que las personas que publicaron avisos en Indeed con el cargo de asistente administrativa, me sale un promedio. El salario base promedio mensual, ¿sí? Y acá te dice, de 114 salarios publicados actualizados el 27 de agosto del 2021, el salario promedio de un asistente administrativo en Chile es de 485.069 pesos. ¿Me siguen? Y ese Súper. es base, es súper importante eso. Tipo. Ese es base, no es Claro. ya. O sea, eso es lo líquido y la empresa... Claro, no, esa es la renta líquida. Siempre, siempre, en estas plataformas siempre se publican esas rentas líquidas, a no ser de que la empresa después te diga, no, era bruto, ¿ya? Pero en general, para que ustedes sepan cuánto cobrar, siempre cobren el líquido, ¿sí? Sí. Porque a veces, bueno, no es tan difícil sacar el cálculo del bruto. El bruto se le suma como un 19% al sueldo líquido, ¿ya? Pero siempre depende de la FP, de la cotización que yo tenga, si tengo ISAPRE, si tengo FONASA, no sé, qué seguro, etcétera, de cosas así, la mutualidad, no sé. Entonces, pero esta herramienta es bastante buena en conjunto con la guía salarial que yo les comentaba. Mire, les voy a buscar la guía salarial para que la vean. ¿Ya? Ese es el ejemplo de cómo buscar en Indeed. Entonces yo, por ejemplo, me voy acá y pongo guía salarial 2021. Siempre traten de buscar la misma que está en el año o la anterior. Y aquí sale una de Robert Half. Ahí sale una de Hayes. Son puras empresas así, bien pirula gringas, ¿ya? Michael Page, estudio de remuneración. Aquí ya tienen 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pincho, lo más probable es que esto me va a pedir un correo para que ellos generan una base de datos, pero la verdad es que ni molestan sus correos, ¿sí? No son muchos, no te bombardean con tantas cosas. Entonces yo acá, bueno, puedes ver, hay información sobre eso y tú la puedes descargar. Básicamente tú la descargas desde acá de la misma página. ¿Bien? Súper, sí. Ya. Pero, Vanessa, mira, lo que yo quiero decirte es que tenemos que perder el miedo a hablar de la plata, porque en función de eso voy a aprender a cobrar lo que vale mi trabajo y lo que vale realmente, y no me voy a acomodar a lo que ofrece el mercado. Y si hiciéramos eso todas las mujeres, la verdad es que ganaríamos lo mismo que los hombres, ¿sí? Porque muchas veces aceptamos como castigo por el hecho de posibilidades de ser mamá, posibilidades de embarazarse, posibilidades de que no te manejes lo técnico, que eso es más aberrante todavía, porque hombres y mujeres tienen las mismas capacidades en términos laborales, entonces no tiene tanto sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, esta investigación que les digo yo tiene relación con eso, de lo que involucra el salario y lo que involucra ¿cómo se llama? El rubro, la industria. Tengo que saber si voy a trabajar en la industria farmacéutica, saber que tal empresa farmacéutica se fundió con otra,
si despidieron personal, si contrataron. Eso es saber un poco de contingencia. Eso siempre te lleva al éxito en la entrevista laboral. Siempre, siempre, siempre. No hay reclutador que no se derrita con un candidato que sepa mucho de un rubro. Bueno, prepárate para las videollamadas, que era lo que les decía en un comienzo. Esto es en formato virtual, pero como Vanessa nos cuenta también, todavía pueden ocurrir entrevistas en formato presencial. De hecho, a nosotras con la consultora, con la Jackie, nos pasa mucho que hacemos las entrevistas en formato virtual, pero las empresas, cuando tenemos a las personas seleccionadas, nos dice, ya, ahora que vengan presencial a la empresa para que nosotros conozcamos a la terna, a los 3 candidatos que pensamos que podrían ocupar el cargo, ¿ya? Entonces, usualmente ese tipo de cargo o ese tipo de instancias, sí voy a ir presencial, ¿ya? Para ir presencial a una entrevista laboral, también tengo que fijarme de mi comunicación no verbal, ¿sí? No puedo ir con lata, no puedo ir así con los hombros para abajo, tengo que ir con una actitud más ganadora, no puedo echarme en la silla, tengo que estar con una actitud como que si yo estuviera pendiente, ¿cierto? Si yo estuviera alerta, escuchando. Esa es la actitud que también llama la atención. Y les voy a decir una cosa, chiquillas. Todo lo que ustedes digan será siempre menos importante del cómo lo digan. De hecho, hagamos un juego con las que estén aquí más conectadas. En porcentaje, así como en un aproximado, ¿cuánto creen que pesa el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? Tírenme un porcentaje para cada uno. En el chat o me lo dicen como quieran. 50-50. 50 y 50, ¿ya? 80-20, yo creo. ¿Ya? ¿Y 80 qué? ¿Qué es el 80? El no verbal, ¿Ya? y el verbal 20. Yo creo que también depende mucho del rubro. Ya, depende del rubro. Acá dicen 70-30, 90 verbal, 10 no verbal, 70 verbal. Sí. Bueno, la Pamela está completamente bien, porque les voy a decir que expertos dicen que un 97% impacta más en lo no verbal y todo el resto en lo verbal. O sea, básicamente puedo decir algo que nadie me entienda, pero lo que voy a transmitir con mi lenguaje no verbal va a quedar mucho más que lo que yo digo en realidad. ¿Ya? Entonces, el lenguaje no verbal es lo más importante. Como yo comunico, es lo más importante, más que lo que comunico, ¿ya? Entonces, eso es para todo, en el fondo, está bien, yo sé que acá estamos porque vamos a buscar pega, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, además soy emprendedora y quiero enfrentarme a una reunión laboral porque voy a vender algún producto, algún servicio, mi lenguaje no verbal impacta mucho más de lo técnico que yo estoy vendiendo, ¿ya? La confianza que yo genero en el otro. De hecho, ese es otro punto muy relevante. La empatía y la confianza que genero en el otro hace que yo venda mi propio ser en función de una vacante o bien algún servicio, algún producto que yo tenga, ¿sí? No sé si acá, por ejemplo, hay alguna de ustedes trabaja en formato independiente, freelance. Las personas que trabajan independiente o freelance, si venden sus servicios o sus servicios, digamos, profesionales, pasan mucho más tiempo en entrevistas, porque no es ni una venta de un producto y tampoco es una entrevista laboral, pero al final igual es una entrevista y igual te estáis vendiendo. Lo que les quiero decir que la empleabilidad, básicamente, en el amplio sentido de la palabra, involucra mucha venta personal. Y lo que algunas personas han llamado hoy día
está la venta de la marca personal y que te hablan de la marca, del personal branding, ¿cierto? Que lo hablan en inglés, pero la marca personal. ¿Habían escuchado de ese término? ¿De la marca personal? ¿Sí? Ya. Eso es lo que uno vende, en el fondo. ¿Cómo impacta lo que yo estoy diciendo y cómo lo digo a la persona que me está escuchando y ver si le hago clic en el fondo? ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper, súper relevante y también es súper, súper, súper relevante que comprendan que no le vamos a caer bien a todo el mundo y que no todo el mundo va a querer comprarnos nuestra idea o nuestra forma de ser, para que en el fondo no se frustren si es que se preparan demasiado para esa entrevista y no quedan. Quizás su estilo no encajaba con el estilo de la persona que los iba a contratar. Y eso hay que saberlo bien. No sé si alguien quiere preguntar algo, que abrieron un micrófono. ¿Te sacan la muestra primero? No, parece que no. Vamos a silenciar acá. Ahí. Yo. Ahí sí. No, no lo logré. Ahí, ya. ¿Carla? Sí. Cuéntame. Hola, Ana. tengo una duda. Sí, cuéntame. Sí. Cuando uno ha dejado tiempo pasar y se quiere reintegrar al mercado, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo me vendo? Sí, buena pregunta, Ana. ¿Y en qué sentido me lo preguntas? ¿En el sentido de la experiencia laboral? ¿En cómo podría ser tu Claro, discurso, por ejemplo? en ese sentido, Sí, cuando me llegan a preguntar en ese lapso de tiempo, sí. claro, y ahora yo quiero ingresar al mercado laboral, pero igual he tenido cursos y me estoy preparando, me estoy reinventando en este proceso. Y ahora que quiero instaurarme en este mercado, no sé, el temor de comenzar con este proceso de entrevista. Sí, te entiendo perfectamente, porque en el fondo las entrevistas laborales son un cúmulo de ansiedades que nos generan, sobre todo cuando, como en tu caso, Ana, que uno no se ha reincorporado hace bastante tiempo. No sé cuánto tiempo estuviste fuera del mundo laboral. ¿Que me pudiese comentar eso? Uy, unos 8 años, y en este tiempo de reinvención empecé a estudiar de nuevo, pero ya terminé de estudio y me toca el proceso de insertarme en el mundo laboral, con nuevos conocimientos, obviamente. Y Ana, eso quiero comentarlo acá, que eso, como lo que te pasa a ti, le pasa a un montón de mujeres, un montón. O sea, de hecho, no sé cuáles fueron los motivos por los cuales tú decidiste salir del mundo laboral, pero en general las mujeres tenemos como más facilidad de salir del mundo laboral o del mundo del desarrollo profesional, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, muchas de nosotros nos dedicamos al cuidado de los hijos o al cuidado de alguna persona enferma en la casa, o no sé, o por motivos personales, por cualquier cosa, ¿cierto? Pero en general las mujeres tendemos a salir más. En ese sentido, lo que yo te recomiendo y lo que le recomiendo a las personas que llevan varios años afuera es que lo que tú estás haciendo está muy bien. En el fondo, actualizarte con algunos cursos, eso está excelente, porque uno de los problemas que uno ve de las personas que se reincorporan después de largos periodos de tiempo sin estar trabajando en una empresa, digamos, es la desactualización de ciertos como sistemas, software y herramientas que pueden ser prácticas para trabajar hoy en día. Como les decía en un comienzo, el agarrarse de la tecnología hoy día es clave. Si no nos agarramos de la tecnología, vamos a tener cada vez menos opciones y menos oportunidades para reincorporar de la manera que nosotras pensamos que deberíamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, por ese lado, súper bien. Como segundo punto, en todos esos 8 años tienes que buscar algunas situaciones o algunas actividades que tú puedas referir como que si fueran un trabajo.
ya sea de manera independiente, como que entregaste algún tipo de asesoría, como que organizaste algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que si bien no trabajan remuneradamente, igual trabajan, te voy a inventar, para la iglesia, donde hacen algunas cenas navideñas y ellas hacen toda la organización de las comidas, reciben donaciones, no sé, invento. Otras personas que se dedican, por ejemplo, a todo lo social o a la comunidad que involucra, no sé, la comunidad de sus edificios, donde organizan, por ejemplo, las fiestas de fin de año, ya. Por ejemplo, todas esas cosas sí las podríamos comentar como si fueran un trabajo. El punto es que ahí tienes que tener la habilidad de poder ponerlo en el currículum para poder, digamos, sopesar y en el fondo nadie te va a preguntar, oiga, ¿y le pagaron por esto? En el fondo, lo que tú sientas que podría haber sido como un trabajo que podría haber sido remunerado, pero no lo fue, ¿sí? También hay personas que emprenden, ¿sí? Y que venden ciertos productos, por ejemplo. Eso también corre como una experiencia laboral, porque cuando uno trabaja en ese tipo de cosas, no sé cómo decirlo, es súper importante saber y reconocer que fuimos capaces de administrar un negocio, contabilizar la plata, comprar los productos, en el fondo tengo funciones que son laborales, ¿sí? Lo mismo pasa con esto que te digo yo de organizar ciertas cosas, ayudé a una amiga porque hizo su tienda y yo la ayudé a implementarla, eso también es un trabajo, es distinto que sea remunerado o no sea remunerado, pero muchas veces me topo con estos casos donde las personas dicen, ah, sí, pues yo hice todo esto, y ni siquiera lo habían contabilizado como una experiencia laboral. Eso es súper importante. De hecho, eso mismo pasa con personas que van saliendo recién de la universidad, que no tienen experiencia previa, laboralmente hablando, y dicen, no, no tengo experiencia, salí de la universidad. Ya, pero en la universidad hiciste algún trabajo, tu tesis, tu memoria, tu práctica, siempre, o no sé, estaban en la pastoral, o estaban en los scouts, o no sé, organizaba las kermés del colegio, no sé, te puedo inventar un montón de cosas que refieren a un ámbito como de gestión, o de administración, o de labores, ¿sí? Así que sí, para la comunidad escolar, sí, sí, así es, Alexandra. No sé si vamos como, va quedando más o menos claro. Bueno, entonces ya saben, chiquillas, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, es muchísimamente más importante que el lenguaje verbal. Y dentro de ese lenguaje no verbal también se incluyen la voz, ¿sí? Es súper importante que aprendamos a manejar nuestro discurso en función de una voz, de las inflexiones que ocupamos, no sé, de los puntos que logremos articular de una manera tal que el discurso sea agradable de escuchar, ¿sí? Siempre recordemos que la persona que nos está haciendo una entrevista, lo más probable es que ya le hizo una entrevista a 10 personas antes. Entonces ya está chato o chata, ya está cansada. Entonces si le llega una persona que habla así, que no pone nada de su parte, lo más probable es que la persona empiece a cabecear y se quede dormido y no la escuche bien. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ser las ganadoras de esa entrevista psicolaboral donde vayan. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Otro dato muy importante es siempre estar preparada. Si voy a hacer una postulación formal, entonces tengo que tener un correo formal. Y eso no implica tener un correo corporativo, ¿cierto? Puedo tener un Gmail, un Hotmail, un Yahoo, como sea, pero con un nombre que sea formal. Por ejemplo, acá puse algunos casos reales, ¿ya? Me han dicho otros peores, pero no los puedo poner acá. Por ejemplo, ¿duermo con mi gato? No.
¿ya? No sé, pues, Carlita, Perecita, corazón, corazón, te amo mucho, arroba Gmail. No, no, no. Estamos en un ambiente formal. Además que lo que necesitamos es que en el fondo me envíen a ese correo que yo quizás no ocupo tanto para no perder de vista los correos nuevos que me están llegando. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener un correo formal solo para las postulaciones. Bueno, esto ya no es parte de nosotros. Esto les quería mostrar. Bueno, lo que pasa es que yo hago muchas talleres y capacitaciones relacionados a la empleabilidad. Y muchas veces hacemos un grupo de búsqueda donde nos juntamos varias personas, completamente gratuito, hacemos un grupo de WhatsApp y las mismas personas van intercambiando la posibilidad de mostrarse avisos de trabajo. Me llegó a mí por un WhatsApp de no sé qué, entonces lo reenvían y todos lo centralizan en el mismo WhatsApp. Entonces así las personas que tienen menos, por ejemplo, uso de redes sociales pueden acceder a distintas postulaciones que quizás no vieron porque no ocupan tanto, y así se empiezan a entusiasmar y se empiezan a pasar avisos. Entonces yo siempre hablo del team, del equipo, del grupo de trabajo, donde podemos hacer esto. Lo que yo les quiero comentar es que ese mismo equipo tenemos con las MBO, Mamás en Busca de Oportunidades, donde tenemos un chat, donde somos casi puras mamás, pero puras mujeres, eso sí, somos puras mujeres, donde nos vamos compartiendo avisos de trabajo. ¿Dónde pueden encontrar este chat? Si es que les gustara sumarse a esto, en la página web es www.mbelargao.cl. Voy a poner acá voy a renombrar ¿cómo se llama? Mi nombre. Y voy a poner acá ¿cómo se llama? El nombre de mi cuenta de Instagram. Perdonen que no puedo hablar y escribir a la vez. No soy de esas personas que pueden hacer varias cosas a la vez. Y ahora sí. Ese es el Instagram. También, si ustedes se meten al Instagram y van al link que tengo en la biografía, se van a encontrar al final, con un botón que las lleva directamente al enlace del grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp donde solamente compartimos avisos de trabajo, y bueno, la mayoría son con la posibilidad de que fueran flexibles, porque la mayoría son para mamás, pero se comparte de todo. Muchas de las mamás que están ahí ya han encontrado trabajo, y la verdad es que ellas siguen en el grupo porque siguen ayudando a las otras. Parte del manifiesto de las MBO es que si yo encuentro pega, voy a ayudar a otra mamá para que encuentre pega, ¿sí? O a otra mujer. La idea es que vayamos haciendo crecer estas iniciativas para que nosotras mismas nos vayamos sacando, digamos, de este hoyo que implica el reinsertarse en el mundo laboral, que, como nos decía Ana, es algo tan difícil, produce tanta ansiedad, y la verdad es que si no nos ayudamos entre las mujeres, ¿cómo? No vamos a poder salir de eso tan bien como quisiéramos. Así que yo les agradezco mucho, estamos ya en la hora. Quisiera que, si me van comentando, si tienen alguna pregunta o algo, me puedan ir comentando para ir cerrando, y también entregarles de pronto algún otro tip o algún otro dato que ustedes estimen conveniente. La idea es que esto les sirva a ustedes y no yo decir las cosas que tengo así como aprendidas de memoria, ¿cierto? Está en MBO, pero no tiene el WhatsApp. Ya, entonces lo voy a poner en el chat. A ver, ya, lo voy a poner aquí mismo. Si me dan un segundito, lo voy a copiar, voy a decir todo lo que voy a hacer para que no hayan tantos vacíos en el audio. Entonces, ahí ya se van uniendo algunas personas. La verdad Ana, es que sí. disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Resulta que
como les conté anteriormente, hace poco fui a una entrevista y estaba muy interesada en esa entrevista porque es justamente un cargo que reúne, sentí que aplicaba muy bien porque reunía como mi experiencia y mis estudios, entonces era un lugar que me acomodaba mucho y bueno, es como esos trabajos que uno dice, aquí quiero, esto es lo que quiero. Y de verdad me preparé mucho para la entrevista, con el formato de mi currículum, con la presentación, con mi presentación, con lo que iba a decir, con la respuesta, vi tu TikTok también, seguí todos tus tics. Qué bueno. ¿Sabes qué? Me hicieron una pregunta que me descolocó porque no estaba preparada. ¿Ya? ¿Qué te Es preguntaron? la pregunta más simple. Me dijeron, Vanessa, ahora háblame de ti, pero de ti como persona. ¿Ya? Y no me había preparado para esa pregunta, porque digo, ¿qué digo? Si no soy niña para decir mi nombre es Vanessa, vivo en tal parte, tengo tal edad. Entonces, lo único que atiné a decir fue, mi nombre es Vanessa, tengo 34 años, que después me arrepentí, no sé si lo dije bien o mal, le dije, soy mamá soltera, por lo tanto, realizo muchas actividades con mi hijo. Y me miraron raro, y dije, no sé por qué dije eso, pero en el fondo lo que quise decir es que no le puedo decir, me dedico a hacer trekking o algo, si tengo un hijo de 2 años, me dedico a hacer muchas actividades con él. Claro, lógico. No sé si eso, y esa pregunta me descolocó y salí con un gusto un poco como Y eso fue raro. presencial. Diciendo, Esa fue la entrevista presencial, ¿o no? sí, Sí. así es. De hecho, la persona que me entrevistó como que me miró así, pero él al principio presentó mucha admiración por las mujeres madres, sin saber que yo era mamá, porque me contó su experiencia como padre, que es padre primerizo de una bebé, y luego yo le comento esto y como que me queda mirando un poco sorprendido y cambió la pregunta. Y Y yo oye, no y supe. esa entrevista no era grupal, ¿cierto? Era individual. Individual, sí. De hecho, me comentó que éramos 5 candidatos en esa entrevista y bueno, van a llamar dentro de 10 días a la persona que quede seleccionada para una segunda entrevista. Ya. Mira, El tema de ser mamá es un orgullo para uno como mamá, pero muchas tipo, veces yo creo que nos pasa a las mamás cuando nos quedamos a cargo de nuestros hijos de decir, pucha, es un orgullo para uno, pero será conveniente que diga en la empresa esto porque no siempre lo consideran bien, lamentablemente. sí, pues Vanessa, mira, acá tocas un tema que es un temazo, porque la verdad es que todavía las empresas tienen esos malos hábitos que no se relacionan ni se condicen con la norma de equidad de género, ¿cierto? Donde hablan donde arbitrariamente discriminan muchas veces a mujeres por el tema de la maternidad. Y yo me atrevería a decir, puede sonar irresponsable lo que voy a decir, pero me atrevería a decirlo porque lo veo a diario, que la mayoría de las empresas, dependiendo del cargo, no contratan muchas mujeres que son madres de niños chicos, yo te diría menores de 3 años, ¿sí? Claro. Ya, pero sí, hay otras que lo hacen, ¿sí? Entonces, en el fondo, uno puede encontrar de todo un poco. Originalmente no contratan mujeres con hijos menores de 2 años porque eso implica que la mujer aún está con el fuero maternal, ¿sí? Lo que implica es que ese fuero es que no te puedan como echar, sino que lo que implica es que tú tienes todavía la hora de amamantamiento. Entonces eso involucra que esa trabajadora, para la empresa, entre comillas, trabaja 1 hora menos, ¿sí? Porque tú puedes tomar tu hora de lactancia antes, en el fondo, en la mañana, en la hora de almuerzo, o al final, o si tú vives cerca, en el fondo puedes distribuirla, ir y volver para darle amamantamiento. Alexandra tiene la mano levantada. A ver, cuéntanos, Alexandra, quizás quiere comentar algo de lo que estamos hablando. Hola, disculpa, no puedo encender ahora la cámara. No sé lo que me importa. pasó. Mira, un poco en la línea de lo que comentaba la otra niña, yo quiero hacer una consulta cuando uno está postulando a diversos cargos, o sea, en una misma línea, en un mismo foco.
y te preguntan las pretensiones de renta, tú las tienes claras, las envías y agregas el término, porque el aviso o la publicación no contempla ni declara ningún tipo de beneficio ni condiciones, por lo tanto tú esperarías conocer esas condiciones para también quizás flexibilizar el tema de renta, porque en mi caso estoy como en otra parada de vida y estoy disponible, valoro más otro tipo de beneficios que en conjunto con el dinero o con el salario me tomaría un desafío. Entonces, yo habitualmente, y esto a sugerencia por muchos años me lo sugirieron, pero quizá hoy día ha cambiado, no lo sé, es que siempre agrego la frase o las palabras que con disponibilidad a conversar, con disposición a conversar, que no quiere decir que me vaya a bajar, sino que quiero conocer cuál es el paquete de la oferta, en definitiva. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes como reclutadores cuando les llega una respuesta con esas características? Sí. En mi caso son cargos más bien cargos senior o de jefatura hacia arriba. Gracias, Alexandra. Mira, respondo esto de Alexandra y continúo con lo último, Vanessa, ¿ya? Para que no se me vaya la onda. El tema del salario, Alexandra, y para las que tengan el mismo inconveniente, es bastante como delicado. ¿Por qué? Porque como yo les decía, el saber cuánto cobrar muestra también tu capacidad de negociación, ¿sí? Sobre todo en cargos senior. Entonces, cuando a mí, yo ya le pregunto a una persona en varias ocasiones, o no sé, le pido las pretensiones de renta, y me dice conversables, la verdad es que no voy a querer negociar tan bien con esa persona como si la persona me dice, mira, yo cobro esto, pero en general depende de las condiciones, en el fondo, el mismo discurso que tú tienes, Alexandra, está bien, pero siempre casándote con un monto, ¿sí? O con un rango de monto. Eso no implica que tú vas a dejar de percibir algún tipo de renta, porque uno tiende a pensar que si uno le dice el rango mínimo, van a decir, la persona quiere ganar esto, entonces ofrezcámosle poco. No, yo te diría que en cargos senior eso no pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque uno como profesional del área ya debería saber cuánto se cobra, porque ya uno sabe cuánto vale su trabajo en horas hombre, que se le llama, ¿sí? En el fondo, yo tengo que saber como trabajadora que mi pega vale, mi hora de pega vale tanto. Y mensualmente vale esto otro, ¿sí? Entonces, teniendo eso claro, yo también ahí voy a mostrarme muy empoderada, muy segura en temas de negociación. Y quizás ahí me van a hacer una contraoferta. Yo te entiendo que de repente, claro, y está el salario emocional, ¿cierto? La plata es importante, pero no lo es todo. En el fondo, si uno se va por más plata a una empresa que lo tratan pésimo, la verdad es que va a querer volver a la pega donde lo trataban mejor. Es así. ¿Ya? Entonces, no sé si te ayudo como con eso, Alexandra. Es súper relevante siempre casarse con un monto. Si no tienes claridad de las funciones o responsabilidades y te piden un monto, la verdad es que, claro, ahí es recomendable decirle, a ver, pero cuéntame un poquito, cuál es la industria, con cuántas personas se trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú ahí, con tu conocimiento, con tu pericia, con tu experiencia, puedes sacar un monto X para poder decirlo. Banda salarial. Jueguen con las bandas, jueguen, si tenías 500 lucas o 600 lucas o más de diferencia, no está mal, dependiendo lógicamente del nivel de experiencia y el nivel de cargo. Si son cargos más administrativos, posiblemente la banda salarial siempre se va a cortar un poco más. Como veíamos ahí, por ejemplo, la administrativa, una administrativa contable, una secretaria administrativa debe ganar casi 500.000 pesos. Entonces yo ahí puedo barajar, eso es un promedio. Yo puedo barajar entre 450, no sé, invento, hasta 650, 700.000. Y de pronto la empresa paga más.
y tiene políticas que dice que te tiene que pagar más y mejor todavía, ¿cierto? Entonces, para no perder esas opciones ni posibilidades, pero el poner en todos lados renta conversable, sueldo conversable, claro, al lado de una banda salarial entregada, tú puedes decir, sí, mira esto, pero es conversable de acuerdo a las responsabilidades entregadas. Más o menos eso. Sí, o sea, en esa línea quizás no fui clara. Yo tengo claro el monto, yo coloco el monto. Sí, Yo pero coloco así el está monto, bien. ¿ya? Sí, así está Lo bien. tengo claro, le coloco el monto, pero agregaba lo que te comentaba y Sí, me queda claro sí, que sí, hay que conocer más de las condiciones. Hoy sí, día, sobre todo, ¿por qué lo preguntaba? Porque hoy día están mucho las condiciones flexibles. Por ejemplo, si tú exacto. puedes, la flexibilidad horaria, el tema de incluso la jornada mixta, remota y parte presencial, que por lo menos a lo mejor muchas mujeres buscamos algo en esa línea, ¿ya? Por eso comentaba cómo lo ven ustedes desde el lado del reclutamiento, pero me queda clara Sí, la orientación. si Gracias. es, de nada, si tienes el monto y lo dices, el conversable siempre es bienvenido porque es una posibilidad de negociar. Si no lo sabes y Sí, dices conversable, entonces habla de inexperiencia. no, yo hablo colocando el monto clarísimo, pero Está muy bien. agregando la disposición a. Eso está muy bien. Listo, gracias. Sí, a ti. Gracias. Y por último, Vanessa, bueno, en términos relacionados a lo que implica ser mamá y al decir soy mamá, todo también depende del tipo de empresa. Claro, pues hay empresas que dicen, hoy sí, somos súper pro mamá y toda la cuestión, pero la verdad es que posiblemente no van a contratar a una mamá que tenga fuero maternal. Lamentablemente eso no podemos saberlo hasta que ingresamos a la empresa o bien que alguien internamente nos comente si contratan o no, por ejemplo, mamás que tengan hijos chicos, ¿sí? Así que eso es bien variable. Es bien variable. Es algo que queremos ir derrocando hoy día, que en el fondo las empresas se aburran de eso porque no tiene sentido, porque entonces ¿para qué tenemos esas posibilidades de poder ausentarnos para cuidar a nuestros hijos? Eso es lo que queremos hacer también con el Cernamé, un poco apoyar y sensibilizar a las comunidades y a las empresas que ese tipo de acciones no tiene sentido y que solamente aleja a las mujeres de la empleabilidad formal, ¿sí? Así que espero poder haberlas ayudado. Yo ya me tengo que retirar porque ahora tengo otras charlas. Quisiera agradecerles. Tuvimos una buena concurrencia. Sí, y se mantuvieron todas ahí súper pendientes, participaron harto. Vamos a seguir haciendo todos los meses, de hecho cada 2 semanas hacemos una actividad, tanto presencial como podría ser online, y vamos a empezar a hacer los lives, vamos a hacer lives. Entonces, ahí las invitamos para que nos sigan en Soy una MBO. Vamos a hacer lives con Cernamed y con MBO, con algunas especialistas y expertas en algunos otros temas que vamos a tener invitadas y vamos a mandar esta charla para las que no alcanzaron desde el principio, como nos comentan acá en el chat. Así que muchas gracias Pamela, muchas gracias Cristian, No, Luis. gracias a ti, Carlita. Gracias por el apoyo. Es muy entretenido. Estuve pendiente de todos los tips que entregaste, así que va a tenerlos en consideración a futuro. Uno nunca sabe. No, pues Pamela, nada que ver. Hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo igual. Carta bajo la manga, siempre, Sí. siempre. Sí, pues siempre empoderadas, ¿ya? Por eso al final la charla se llamó Preparada y Empoderada, porque mientras más preparadas estemos, más empoderadas vamos a llegar a las reuniones, las entrevistas de trabajo, siempre ganadoras, negociando la plata, no estemos ahí, ay no, que a él le pagan más, no, a mí me tienen que pagar esto, y si me cuesta un poco más, pucha, el camino es un poco más duro, pero vamos a lograr que la igualdad de condiciones sea para todos por igual. Eso es lo que aspiramos por lo menos. Un gran desafío. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Yaquita. Gracias.
Chao, cuídense. que Saludos, estén chao. bien. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Nos vemos pronto. Chao, gracias. A ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao. Una guaguita. Chao. Qué rico. Chao. Chao, chao.